30.500 guaraníes. Hamburguesas CPG 4 unidades 5.900 guaraníes. Hasta el 6 de marzo. Sigue cortado el fútbol porque vuelve a quedar sentido el arquero Miguel Martínez. Esto es producto del choque. Hace cuestión de minutos con Báez, sentido Martínez. Lo están asistiendo, fútbol paralizado. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste de 50.000 guaraníes y participaste en premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atiendo de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. 12 de juego prácticamente, etapa complementaria. Recoleta Meliano 0-0. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Lo están asistiendo Martínez. Algo indica Julia 2 allí hacia el banco de Ameliano. Está Freddy Vera para ingresar, pero también el arquero suplente se va moviendo por las dudas. ¿Qué indica Julia Bosa? Le dice algo a Falcón, que también dejó un rato su arco. Habrá salida para Meliano. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. Yo creo en la gente que se pone el albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo Hydrate, cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. La pelota de Salazar sobre la zona derecha. Le pide algo Saracho, que hace cuestión de minutos. El testazo, el capitán de Ameliano, que impactó en el travesaño. La más clara del partido hasta aquí. Despeja Salazar para Ameliano. Pelota arriba para Ocampo. Le queda la pelota sobre la zona derecha. Avanza el equipo de Ameliano con Barreto, que bien giró para Zamudio. Cruza Cardoso, la marca para Recoleta. Comunidad del Trabajo JMC, Comunidad WhatsApp, donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Cuando nuestra ave la albirroja coincide, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Otro futbolista sentido. Hablamos de Barreto. Quedó en el piso, le indica al asistente que se levante. Barreto en el piso. Se va recuperando de a poco. Habrá pelotas para el equipo de Ameliano. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric SAECA. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por Econesia, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. El domingo a las 9 de la mañana, 2 de mayo, en Pedro Juan Caballero recibe a Tridivencia y dirige Darlis Benítez. Zulma Quiñones en el bar. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos suizo calidad Papasa. Ahorra con tarjetas de crédito de la Caja Mutual. 35% martes y sábados en Farmacias Energy. 30% en Punto Farma miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Se vendrán cambios del lado de Ameliano. Reiterar la noticia, sumó a... Sí, aquí mirando un mensaje nomás, también me desconcentró un poquito. Se sumó Faricio Peralta de Cruzeiro al Atlético Paranaense, por ahí anotando en esa notebook que tiene allí Fernando Norio también, pero vamos a tener jugadores en la B. ¿Por qué? Porque en la primera tenemos varios, pero ahora sumamos en la B de Brasil, de Cruzeiro a Atlético Paranaense, que está hoy día en la B de Brasil. Aguantame porque aquí se viene el canario. Carga Recoleta, va cerca de Lara, pisa al mismo, va a rematar. Le queda Romero el rebote. Va a insistir el conjunto de Recoleta con Ferreira, que es rapidísimo. Ferreira juega por abajo para Báez. La descarga sobre el costado izquierdo. Atención. Va Rolando y centro al área. Testazo defensivo. Le queda a López. Pedía una falta que no existe. La pelota de Ferreira. Ferreira por abajo sobre la zona derecha. Va Recoleta con el primero. Medina al centro. Despeja la defensa con González y Fernando. Así es, a préstamo por un año lo de Fabricio Peralta al Atlético Paranaense, y sucedió también lo contrario con Mateo Gamarra, que fue anunciado como no jugador del Cruzeiro. Es verdad, se dio ahí el trueque, si se puede decir, o el cambio, arreglo de club a club. Uno para Cruzeiro y el otro para Paranaense, respectivamente, de sus equipos anteriormente. ¿Y aquí qué pasó? ¡Epa! Carga, va para el gol, está Martínez. Martínez se queda con la pelota, situación clara de gol para Recoleta, niño. Bien, en la anterior ya la aproximación me llega y en esta así más firme con Báez llegando allí hasta el área, la jugada sobre el sector derecho, la buena proyección de Medina, el disparo, atento, listo, presto el portero Martínez. Ahora sí, hay una mejoría en cuanto al nivel del segundo tiempo. Comenzó un poco mejor Ameliano, ahora lo está igualando Recoleta. Igual esto está 0-0, pero se pone más atractivo este segundo tiempo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros en mejor. Recoleta para el 0-0. Seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo.
11, Freddy Vera. Freddy Vera 11, se va Diego Barreto y el otro que va a ingresar es Giovanni Bogado. Camiseta 10 en la formación de Ameliano. Giovanni Bogado con el 10 y 11 Freddy Vera. Freddy Vera y Giovanni Bogado, los dos que están ingresando. Y vamos a confirmar quién es el otro, es Saracho. Saracho es el otro que se va. Entonces las variantes del lado de Ameliano al campo, Giovanni Bogado y Freddy Vera a continuación. Antes había ingresado Campos. El partido sigue 0-0. Venía a divertirte en el casino Slot del Sol para jugar en nuestra ocasión online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Núñez con la pelota jugando por el medio. El balón le va quedando Luis Cardoso. Va el zaguero del equipo de Recoleta. Otra vez con Núñez. Núñez y la apertura. Corre bien Ferreira. Ferreira metió la diagonal. Encaró. Escapó del recién ingresado Bogado. Qué bien por Ferreira. Dejó atrás la marca. También de Freddy Vera. Le queda a Rolandi. Centro. Bloqueado, piden córner, no, estilo de portería para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo se cierra la nueva olla, la jornada 7 de la apertura, Cerro Guaraní 19:30, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, Carlos Figueredo en el bar. Atención, se encienden las ofertas. Llegó el Offer Tokio con grandes descuentos. No ron por ti, producto Tokio. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota sobre el costado izquierdo. Rolandi no puede, pierde. Felipe la marca de Salazar. Mete el testazo Valdés. Le quedó Campos. Está Zamudio. Solo se alcanza hasta el gol. Va Zamudio, pisó el área. Va a rematar. Perdió tiempo. Insiste Zamudio. Campos le marca el pase. La pelota para él. Va Cristiano Campos. Pisó el área. Va a rematar. Cayó. No hay falta. Desperdicia la chance el equipo de Ameliano, aunque va recapturando Jonathan Benítez sobre el sector izquierdo. La pelota de Martínez para Benítez, centro al área. Cardoso la marca, saca Cardoso para Recoleta Niño. Fue buena la llegada ahora de Ameliano allí en ofensiva con Ocampos. Ya también el ingreso de Vera, de Bogado, comienza a tener mayor poderío en ofensiva el equipo de la Veo Blanca en este caso, pero con la remera azul. Llega Ameliano, en la anterior Recoleta se va poniendo más que interesante este segundo tiempo. Habrá salida para Recoleta. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Romero con la pelota descargando para Ferreira, que es muy rápido. Levanta Ferreira sobre la banda derecha. Corre dejando Silva. Ganó fondo de cancha al centro. Es córner. No se fue la pelota. Martínez evita el córner. Sí. Traspasó la línea, indica el árbitro, tiro de esquina. Pedían mano, pero habrá que ver si estaba dentro del área o no. ¿El córner o saque de meta? Me quedó, pitó la mano. Sí, es mano. Pitó la mano fuera del área. Y sí. En la cabecera. Pitó la mano en la cabecera del área, En la cabecera del área, si se llega a analizar, habrá que ver si es dentro o fuera. Antes, una noticia que hoy impactó en la tarde en México. Un jugador del León fue víctima de un secuestro express. Y James Rodríguez ya evaluaría si va a continuar o no en el fútbol mexicano. Hablan algunos medios allí azteca. Un futbolista del León, compañero suyo, el uruguayo Nicolás Fonseca, por 2 horas fue secuestrado él y se le robó su vehículo. Y hablan que James evaluaría seguir o no en México. Habrá que ver si llega a ser real, por lo menos todo de James. Lo del secuestro después del futbolista uruguayo de León sí es real. Fue dentro, Jorge. ¿Es penal entonces? Sí. ¿Dentro del área? Sí, dentro del área fue la mano. Y se viene el penal entonces, pues sí. El impacto. El impacto. Si es dentro, será penal para Recoleta y seguro le va a pegar. Chequeo VAR. Bueno, tiene que ser penal. En el bar está Carlos Figueredo. Lo va a llamar a Julia Dosa. Están analizando. En principio es tiro libre para Recoleta, pero los compañeros están indicando que fue adentro. Y el que estaba segurísimo de esto era Alejandro Silva, porque él fue el que envía el centro y hace ese reclamo. Aunque aquí, mientras ya está contando los pasos para la barrera el árbitro Julia Dosa. Pero lo que dicen los compañeros fue dentro. En todas las tomas se ve eso, era Darío y Norio. Sí, señor. Que es dentro. Bueno, ya le avisaron entonces al árbitro, porque ahora le está formando la barrera. O sea, no forma la barrera, sino él cuenta los pasos para que se forme la barrera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta Mediano empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
Penal para Recoleta, como estaban indicando los compañeros de estudios. Adentro la mano, señores. Creo que fue Martinete allí en el mano a mano con Alejandro Silva. En principio era tiro libre, revisión VAR y es penal. Penal para Recoleta, que tiene la chance de convertir, Niño. Magnífica chance en un segundo tiempo en donde los dos arrancaron muy bien. Tuvo su chance Sameliano, también el propio Recoleta, pero los dos un poquito mejor estaba el equipo amarillo, el cuadro canario. Y esta jugada en donde rápidamente cuando eleva el centro y ese brazo extendido el jugador de Ameliano, levanta los brazos reclamando el jugador Alejandro Silva. Duda unos segundos Juliadosa y después pita. No entendimos bien en un momento qué, pero sí terminó pitando la mano. Estaba muy cerca el asistente que también le muestra, pero a través del VAR se corrobora que estaba dentro del área el hombre de Ameliano y será penal a favor de Recoleta. Y quien no, el especialista cuando no le va a pegar Silva, Ale. Chance magnífica para Recoleta, le va a pegar Alejandro Silva buscando el primero Recoleta. Para instalarte industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicando al 413-7000, Paraguayo Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Suele ser infalible Alejandro Silva. Lo está mirando Martínez, penal para Recoleta, 22 de juego. El partido está 0-0. Recoleta quiere el primero, quiere convertir a Alejandro Silva, pisando, levantando la cabeza, va a rematar, retrocede poco, 2 pasos diría. Va Alejandro Silva, tira. Gol, 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 gol. 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 Recoleta de Alejandro Silva. Alejandro Silva de penal con el salto característico antes de disparar, disparo colocado por bajo contra el poste izquierdo de Martínez. Este se juega totalmente al lado opuesto, al lado diestro. Recoleta pasa al frente, señores. Infalible como siempre Alejandro Silva desde el punto penal. Recoleta 1, Ameliano 0, Alejandro Silva para Recoleta. Monumental. Es lo que sabe Alejandro Silva. Una vez que se dio el penal, esa revisión VAR, había pitado Juliadosa a distancia de su asistente la mano, pero le llaman desde el VAR. Los compañeros también allí en el estudio nos marcaban que era dentro del área esa mano. Una situación un poco difícil para el árbitro porque estaba del otro, era una jugada con cierta distancia, pero con todo lo que tiene que ver con el VAR y la revisión se termina por confirmar. Y un especialista, saltito de por medio, toquecito al poste izquierdo del arquero, que se va al sector derecho Martínez. Si miramos desde la zona de cabinas, va al palo derecho para nosotros, opuesto allí. Descoloca totalmente la estirada y del arquero Martínez, que fue para un lado, el balón para otro. Toda la categoría y maestría de Alejandro Silva para marcar el primero de la noche aquí en Trinidad, y es a favor del cuadro amarillo del equipo canario. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Ganando Recoleta 1-0, busca el segundo el equipo de Recoleta. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, planchonas y más, accesos, surcas y perpetuos, Socorro, Niembú. Venta 0183309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. El disparo al arco intentó a sorprenderlo Martínez. Seguro de arquero de Ameliano, va a despejar desde el fondo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, en aquí Cables Cordero, con respaldo de garantía Electropares, a 40 años generando soluciones con energía. Intenta la reacción Ameliano, prepara 2 variantes, sus 2 últimos cambios. Aldo Bobadilla, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Recoleta 1, Ameliano 0. Eso seguro Chaco. Monumental.
instante con Fernando nos va a recordar los próximos rivales, tanto de Recoleta y de Ameliano en el torneo. Va a ser Carduñez para Recoleta. Unizal C, Central España 330, San Lorenzo, Vilares, El Ambareca, Petito, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia. Con Rico Choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza, probaste, ¿te gusta? Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Recoleta 1-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá en ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solarix ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Martínez con el pecho le termina regalando la pelota mitad de terreno. Matías López, se viene Recoleta. López jugando por abajo para Lucas González. Para Lucas Romero. Apertura por la derecha. Corre, pica bien Marcelo Medina. Va Medina, pierde la pelota López. Ojo que tiene espacio para el contragolpe. Y el equipo de Ameliano. Valdés tiene el control de la pelota. Valdés va a colocar el centro. Va Valdés a punta. Atención. Se mete Zamudio dentro del área. Ocampos para el empate. Saca como puede. Rolandi, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol de lo Grande Radio Monumental. Equipo que hacen el calentamiento aquí en Tuyucuá para lo que será el juego a las 20:30 entre Libertad y Sportivo Luqueño. Arbitraje de David Ojeda. En el bar estará Fernando López. Y cuando quieras, plenamente confirmados los oncenos de Libertad y Sportivo Luqueño, Jorge. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Libertad en el arco 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 31 Tomás Gutiérrez, 17 Matías Espinosa. En el medio 32 Rodrigo Villalba, 6 Álvaro Campuzano, 21 Lucas Sanabria y 10 Lorenzo Melgarejo. Media punta 18 Iván Franco y único delantero 24 Roque Santa Cruz. El conjunto dirigido por Sergio Aquino. Como novedad va a la banca Martín Cáceres por primera vez en el Gumarelo. Luqueño 12 Alfredo Aguilar, 22 Santiago Campos, 5 Alexis Villalba, capitán de equipo, 6 Julián Marchio, 13 Iván Torres, 17 Brian Ayala, 14 Fernando Benítez, 16 Ángel Benítez, 25 Jonathan Ramos, media punta 27 Julio Báez y único delantero 19. Aguárdame, Víctor, segundo en camino, segundo vino. Salvó Julio González, cruzando en la línea prácticamente. Fue dilapidando, eliminando rivales. Wilfrido Báez, 1, 2, 3. Definió y González en la línea, salva el arco de Ameliano Niño. Y es El Salvador, porque era el segundo del equipo de Recoleta. Julio González, casi en la línea. Como bien decía allí en el relato, Jorge se fue de 1, de 2, de 3. Bien, Báez se saca la marca hasta la de Pepe Arquero. Y después González termina salvando, porque parecía ya vencido nuevamente Ameliano en el fondo, salvo el centro de Julio González. Completamos, Víctor. Repasamos de vuelta al Luqueño. Alfredo Aguilar en portería, Santiago Campos, Alexis Villalba, Julián Marcho, Iván Torres, Brian Ayala, Fernando Benítez, Ángel Benítez, Jonathan Ramos, Julio Báez y Marcelo Pérez, el onceno inicial de Gustavo Morínigo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uno de los que ingresó es Alan Will. Alan Will, camiseta 19. Y se fue Iván Valdés. El otro que se fue es Alejandro Zamudio, que igualmente se retiró. Ingresó el 15, Luisito Ortiz. Luis Ortiz, camiseta 15 al campo, al igual que Alan Will. Y allí completa sus 5 cambios Ameliano. Pausa aquí en Trinidad, gana Recoleta 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor. El Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, todos los compañeros en la continuidad de la fecha 7. Libertad recibe a Luqueño, partido que arranca a las 20:30. Offer Tokio hasta el 2 de marzo. Aprovecha el Offer Tokio. No rompo tu productos del bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Más calmado, se lo nota al entrenador Jorge González de Recoleta. Claro, está ganando su equipo 1-0, dando constantemente indicaciones. Bobadilla, continúa la pausa. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Adquirinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Xiaomi Days en Bristol con descuentos increíbles. Celulares en cuotas desde 59.000 guaraníes. Tablets desde 89.000 guaraníes y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Van retornando los equipos de vuelta al campo de juego. Esto va a continuar en instantes. Pelota para el equipo de Ameliano. La próxima fecha Recoleta visitará Atlético Tembetarí el sábado 8 de marzo, 18:15 en el estadio Luis Alfonso Llani, mientras que Ameliano recibirá a Guaraní el lunes 20:30 horas, 10 de marzo en la fortaleza del Piquizirú. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Cor. Recoleta 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Dos equipos dentro del campo de juego. Esto va a continuar. Desde la opinión de Ramos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo social de seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Marcelo Medina va en conjunto de Recoleta. Medina con la pelota levantándole. Férico sobre la banda derecha. Busca proteger a Férico. Falta va Alejandro Silo, dice el asistente. Pelota en su terreno para Ameliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar al 021-729-4600. Estudiando Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora exclusivo para Hyundai y Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Salazar levanta la pelota. Víctor Salazar pierde ante la marca, ante la presencia de Rolandi. Rolandi juega para Wilfrido Báez. Apertura sobre el sector izquierdo para Ferreira, que es rápido. Va Brian Ferreira. Ferreira coloca centro, al testazo, vino cerca del poste izquierdo de Martínez. Ganó por arriba Wilfrido Báez, se salvó a Ameliano, tiro de portería para Ameliano. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Matías López, puede estar el segundo López, piso el área. Quiso filtrar el pase, insiste López. Le queda la pelota. González tira López. El arquero Martínez. Y ojo que comienza a desaprovechar Recoleta. Sí, bien López, porque peleó, luchó, se terminó quedando con esa pelota. Fuerte, después cruzado el tiro y la buena intervención del arquero Martínez. Algunas dudas en el fondo de Ameliano y eso que ya metió a varios de sus titulares el equipo de Ameliano. A ver si mejora un poquito en esta parte del partido. Va por el empate en esta buena corrida de Ortiz, el chiquitito Ortiz. Tendrá una muy buena chance Ameliano en esta pelota, que está recordando que en el primer tiempo, mejor dicho, ya en este segundo tiempo, tuvo ese cabezazo de Saracho al travesaño después de un tiro de esquina. Córner para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre costado izquierdo le va a pegar a la pelota a Luis Ortiz, la orden del juez dentro del área. Cristiano Campos. Está Julio González, Clever Ferreira, pelota arriba, despeja la defensa, otra vez tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Ortiz. Piero Massa será el árbitro de Melgar ante Cerro Porteño. Su compatriota Juan Lara, el chileno, también estará a VAR. Las autoridades del compromiso entre Melgar y Cerro Porteño el miércoles 5 de marzo por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. Muy bien Ortiz y el córner sobre el sector izquierdo. Pelota bien arriba, testazo defensivo de Báez. El rebote para Abogado. Saca Medina para Recoleta. Incomparable sentir un aire acondicionado carrera, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Briton S.A. Cerámica y te hago su caso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramiquitaagua.com.py. Va Recoleta con López, no pudo. Matías López pierde la pelota, le va quedando el rebote a Ortiz. Se juega en ataque el equipo de Ameliano y se descuida atrás. Lo puede aprovechar Recoleta. Se viene Bogado. Bogado tocando para Languil. Avanza Ameliano. Giovanni Bogado con la pelota. Está solo Freddy Vera. Puede estar el empate. Va Vera y el mano a mano ahora con Rolandi. Vera ganó fuera de cancha al centro. Rolandi le marca saque de costado cerca de la banderín sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 34 de juego, etapa complementaria. Gana Recoleta 1-0. Con la nata gris de Petrobras cargas más rendimiento, más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grip. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Salazar tiene el control en la pelota sobre la banda derecha. Quiere colocar el centro. Vina merodeando el área. Al igual que Ocampos. Pelota bien arriba. Saca Romero. La pelota al fondo. De vuelta lateral sobre la zona derecha para Ameliano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTI. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Pelota bien arriba. Alan Will salta. Saca Báez Romero en la defensa.
Saque de manos de vuelta para Ameliano que busca el empate. Mil Empeños, Ventarlo, Cuello de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabal, Concepción, Mil Empeños. El Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ferreira y el control de la pelota sobre la zona derecha. Ferreira pisando el esférico. Va el pase para atrás con Martínez. Comienza desde el fondo Ameliano. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @KGM.paraguay.oficial. Representa Automoto. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica corte. Señores, Recoleta 1, Ameliano Gira. Y su seguro Chaco. Monumental. Ameliano por el empate con Ortiz, el mano a mano, cabecera del área con Cardoso al centro, Vino Campos. Definió, pero impactó la pelota en la pierna de Matías López, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Recoleta prepara un cambio. Tarda mucho tiempo para levantar paredes, utilizar el mortero de elevación Zicabol y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se va ese niño, Sí, y vamos a confirmar quién ingresa, porque por lo menos aquí en el flyer no tengo 33. 33 o 35. 31. Así es, 35 a 31, correcto, 31. Vamos a mirar en el flyer 31. Tengo 36, 31, tengo 31. Es el 33, está, 33. 31 Ya confirmamos el el short. 31. Ah, bueno, pero hay, epa, hay una mano aquí. Y una mano penal, penal para Ameliano, increíble. Acaba de ingresar el 33 y toca con la mano, Toca con la mano, increíble. Aldo González. Aldo González 33. acaba de ingresar y mano de González. Primer contacto, ni siquiera 30 segundos dentro del campo de juego. La mano y el penal. Brazo abierto, justito. Sí, y primero se me perdió, entre tanto 35, 36, mirando aquí, sí, es Aldo González, ¿verdad? 33, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Aldo González salía el brazo abierto. Estas cosas, como bien decía Jorge, 30 segundos. Por el rasgo de partido, sí, es más para el empate, pero habrá que ver si aprovecha o no la chance aquí Ameliano. Bastante bueno el partido. Aquí buscan hacer alguna guerra de nervios, igual seguro alguna revisión nuevamente, porque dicen que es con brazo pegado al cuerpo, pero en verdad no estaba pegado al cuerpo. Intentó llegar, abrió de más el brazo, casi frente a Cabinas. Por eso observamos bien, no dudó Julia Dosa. Penal a favor de Ameliano. Penal para Ameliano, le va a pegar Bogado, increíble. No lo puede entender Aldo González, acaba de ingresar el penal a favor de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Olorán, Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago griego, Cibellana 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y le va a pegar Giovanni Bogado, señores, penal para el conjunto. Sigue la charla, Hay diálogo entre Julia Dosa y el juez del VAR, Carlos Figueredo. Me parece que están revisando la acción. De momento, penal para Ameliano. Offer Tokio hasta el 2 de marzo. Aprovechando Offer Tokio. No Ron Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia. No Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Si no me equivoco, Bogado viene de convertirle a Nacional de penal también. Gio Bogado, sí. Le va a pegar el 10. Giovanni Bogado. Chance clara para Ameliano de emparejar el 38. Va Bogado. Apunta, vino, no está. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano, de Ameliano, de Ameliano, de Giovanni, de Bogado, del 10. Giovanni Bogado de penal, señores. Disparo colocado por bajo contra el poste izquierdo de Falcón. El golero de Recoleta se jugó al otro lado, al sector derecho. Empata Ameliano. Ingresó Aldo González. Tocó con la mano. Minuto, 30 segundos de estar dentro del terreno. No lo puede creer el volante ofensivo. De la otra forma, en gol Giovanni Bogado. Empata el partido. Fecha 7 de la apertura. Recoleta 1, Ameliano 1. Giovanni Bogado para Ameliano. Monumental. Esos accidentes que a veces suceden en el fútbol lo venía controlando Recoleta, si bien también tuvo sus chances Ameliano.
recién ingresado en una posición casi defensiva, venía ingresando Ali Aldo González, ahora un poquito de más en el brazo, se termina rebotando esa pelota en el brazo, estaba cerca Juliadosa. Bogado, el especialista a la hora de los cobros desde el punto penal, toque sutil, casi similar a la definición de Silva, se fue al poste derecho Falcón, al otro palo opuesto a la definición. Hasta aquí 2 penales en este segundo tiempo, 1 de cada lado, ahora lo iguala Ameliano. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Saque de costado en ataque para Recoleta. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Ro Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus prestaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga el equipo de Recoleta. Atención, le queda Ferreira. Ocampos, el 9, actuando de zaguero para Meliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 41 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, salto indica, Están empatando Recoleta, Meliano 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. 20-30 la Huerta, Libertad de Luqueño. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que le viene a todos los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Electroban te acompaña en la vuelta a clase. Venía Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota le va quedando por el medio. Ahora la salida, Abogado, el 10, que marcó el gol del empate para Meliano. Juega para Julio González. González por bajo, de vuelta con Bogado. Toca Meliano en terreno rival. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barrasleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Carga el equipo de Recoleta con Lucas González. Este con Romero. Romero con la pelota. Se defiende el equipo de Meliano. Balón para Alejandro Silva. Silva pisa el esférico. Juega sobre la zona derecha para Aldo González. Le queda sobre el sector diestro Medina. Medina quiere colocar el centro. Perdió tiempo. Va a insistir López para Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ataca sobre costado izquierdo el equipo de Recoleta, buscando el gol de la victoria. La pelota a ver Rolandi. Rolandi toca por bajo para atrás. Le queda Núñez. Comienza desde el fondo Recoleta. Claro, parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-37-8. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles de supermercados. Esto por el envío de la unidad de 30.500 guaraníes. Hamburguesas CPG, 4 unidades, 5.900 guaraníes. Hasta el 6 de marzo. Buscando Ferreira, no alcanza, cierra bien la marca ahí el zaguero a González de Ameliano. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 43 prácticamente de juego, 1-1 aquí en Santísima Trinidad. Disfruta de descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 50% por call center al 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Te esperamos. Rosada habla, no atiendo de Casa Rosada. Tienes acceso a la mejor tienda de artículos nuevos usados. Call center 021-421-566. Rosada. Sube sobre costado izquierdo, atención, va corriendo por ahora Lucas González. González sobre la zona a derecha, levanta, centro, pelota para Alejandro Silva. Silva para Lucas González de vuelta. Este toca para López. López con la pelota. Va López, carga el equipo de Recoleta. Perdió a González. Le queda Abogado. Habrá salida para Meliano. Con Banco, mi tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luquia, para evitar viernes a sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pratera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. Pelota para Meliano. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Yo creo en la gente que se pone la birroja para todos. Conseguí tu vaso al birroco Hydrate, cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Pelotazo largo del arquero Martínez, Alta Ocampos. Atención, le queda Ortiz. Va Ortiz para Meliano. Puede estar algo en la victoria. Está el arquero. El arquero. Rebote afuera. Afuera, increíble. Falcón salvo el arco de Recoleta. Ocampos no lo puede creer. Es córner para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Qué chance tuvo aquí Ameliano, que después del empate va con todo en busca del gol de la victoria. A desacomodar la defensa de Recoleta. Le quedó justita allí esa pelota a Cristian Ocampos, que optó por la violencia, casi fuerte al medio, pero no le voy a sacar méritos al arquero Falcón, que se lanzó y con las piernas terminó tapando lo que parecía ser el segundo de Ameliano. Igual el peligro sigue rondando porque tendrá pelota a favor en este tiro de esquina Ameliano.
Qué chance desperdició Emiliano para pasar al frente. Vendrá el córner. Le pega Vera, pelota bien arriba, Bogado. Recibe dentro del área, va a rematar, a punta está. Perdió tiempo, cayó, no hay falta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros el Jorge. Están empatando Recoleta, Emiliano 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota de Vera se juega 5 más hasta los 50 este partido. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Zaeca. Cuando nuestros aves Albirroca coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Final electrizante, señores, cuando Recoleta prepara otros 2 cambios. Se viene desde el fondo para ahora Aldo González, lanzando el esférico sobre costado izquierdo. Despeja Rolandi para Recoleta. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. Comunidad del Trabajo JMC, Comunidad WhatsApp, donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Sacando el arquero Martínez para el conjunto de Emiliano. Pelotazo largo para Ocampo, que tuvo el gol de la victoria. Terminó sacando Falcón para Recoleta. Balón bien arriba. Baja Aldo González. Le queda López. Va Aldo González. Se mete por derecha. No hay falta. Balón para Emiliano en su campo. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la cetamocracia, hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Martínez con la pelota descargando para Ocampo. Quiso descargar. Quiso jugar sobre el sector izquierdo con Luis Ortiz. Falcón tiene la pelota. Falcón juega por el medio. Se viene Romero. 46, casi 47. Señores, el partido está 1-1. Febrero de vuelta a clases, afiliado por aportes de 200.000. Llevas una mochila regalo. Ingresas en msp.rg.py. Caja Mutual. Venid de vertir en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada vez más estamos en el Shopping del Sol. Responde ahora Emiliano. Perdió la pelota en ataque el equipo de Recoleta. Se viene picando Ocampo frente a Medina. Va Ocampo sin mano a mano con Medina. Perdió tiempo, cabecera del área. La pelota le va quedando a Luis Ortiz. Y va Emiliano Ortiz con el esférico. Perdió tiempo. Juega con Bogado. Insiste Emiliano. Descargar la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Se está yendo el partido. Casi 48 hasta los 50. Se juega 1-1. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228. La asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetones 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Baldo González le va quedando a López. Atención, está el disparo afuera. Qué mal le pegó Rolandi. Era el gol de Recoleta, niño. A espaldas allí de Freddy Vera. Termina controlando bien el balón, pero después a la hora de sacar el zurdazo no fue bueno. El lateral Rolandi, que le ganó el puesto a Zamudio, por ejemplo, que hoy está experimentando lateral en el banco. Era buena la chance aquí para el lateral izquierdo de Recoleta, que hablando de Recoleta, mete cambios, variantes. Vamos a estar con la información. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Lennon Farías, el 34. El 34 es Lennon Farías y el otro es Junior Noguera, camiseta 38. Junior Noguera con el 38 y 34 Lennon Farías, los que ingresaron al equipo de Recoleta. Uno de los que se fue es Alejandro Silva. Muy bien, le queda 1 minuto y medio el partido. Tiro libre para Recoleta. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Va a sacar Núñez cerca del final. El partido 1-1. Piensa justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en muy ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Hierros. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrio templado, TVC, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Carga Recoleta, la pelota le va quedando. Atención a Matías López. López con el esférico. Pide la pelota Junior Noguera. Va Recoleta, Noguera tira. Martínez, niño, se queda con la pelota, el remate de Noguera a las manos de Martínez. Gracias a los arqueros, tanto Falcón y Martínez. Igualmente esto persiste en cuanto a la paridad. Buena labor de ambos, de los dos arqueros, principalmente en este segundo tiempo. El anterior
Bien, Falcón. Ahora le tocó el turno a Martínez. Es pelota para Recoleta. Crystal Caos se porta en la colocación de vidrios templados de laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Electricable Cordero. Con respaldo de garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le está tirando se indica Jorge. Que van empatando Recoleta Meliano 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. Le queda poco al partido. Saca Martínez. Balón por el medio. Final. Final del juego. Final del partido, señores. Aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. En el inicio de esta fecha número 7 de la apertura. Empataron Recoleta Meliano 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge El Niño Sosa. No una presentación. Quitador para acá, Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud en apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellena, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Mientras se saludan allí los protagonistas de Recoleta y de Ameliano por cómo fue el partido. Allí los arqueros, Falcón y Martínez. Los dos saben que hicieron una muy buena tarea. Le convirtieron desde el punto del penal, porque se dio esa situación de las manos dentro del segundo tiempo. Pero después del segundo tiempo bastante atractivo. Faltaban los goles, las emociones que se dieron en la tanda de penales. Allí veo que la encargada de prensa también de Recoleta se va acercando a Falcón, que es el elegido del lado de Recoleta, porque tuvo tapadas importantes. No sé si va a ser la figura o el destacado, pero sí es él, por lo menos el llamado de Recoleta. Veremos quién se acerca también del lado de Ameliano para charlar. A ver, no identifico el de Ameliano, pero bueno, ya se van acercando minutos en un partido que en el segundo tiempo los dos tuvieron chances para poder ganar el desarrollo del partido, pero por cómo fue el juego en el segundo tiempo, Julio González es el elegido del lado de Ameliano, es el primero que va a hablar. Y del otro lado, del lado de Recoleta, decíamos, el arquero Falcón, que tuvo esa tapada final. Martínez también bastante sólido. Hoy me echó un poco su equipo Bobadilla porque tiene un partido importante ante Luqueño el martes de marco de la Copa Sudamericana. Se escucha aplausos de fondo para la gente de Recoleta también. Los dos venían de ganar la fecha pasada con un segundo tiempo bastante óptimo desde las emociones, desde las situaciones, y ya metiendo gran parte de su poderío también Ameliano en los últimos minutos con los cambios, el ingreso de Ocampos en ataque, de Freddy Vera, Abogado, Alan Will. Con eso fue mejorando el propio Luisito Ortiz hasta que se encontró con el penal, porque se dio esa particularidad de los penales. Alex Silva a los 22 del segundo tiempo y a los 39 el empate de Gio Abogado para el conjunto de Ameliano. Me va a decir allí... Jorge. Sí, ¿sigue la TV? Sí, habla Julio González, jugador de Ameliano. Aprovecharlo. Y yo creo que un empate justo. Vale un gol o quizás más ese bloqueo que le hiciste a Will Báez cuando estaba para marcar el segundo a favor de Recoleta cuando el partido estaba 1-0 en contra de ustedes. Sí, justamente eso es lo que te decía. Ellos tuvieron la chance para ampliar. Por suerte estaba ahí posicionado para ayudar al equipo. Yo creo que trabajamos para eso, para estar al servicio del equipo. Y hoy me tocó ayudarlo. Un cabezazo tuyo, el de Saracho, que fue en el travesaño también en el segundo tiempo ya. Sí, un cabezazo de Edgar. La verdad que encontró muy bien el balón y lastimosamente fue por el palo. ¿Se valora el punto? Se valora si el siguiente partido logramos sumar a 3. Gracias, Polaco, a descansar y seguramente ya pensando en lo que va a ser el miércoles, un partido crucial para ustedes, el martes, el partido crucial para ustedes. Sí, ahora que finaliza este encuentro, creo que el pensamiento y la mente por ahí ya está en el siguiente partido, que es el martes. Prepararnos, recuperarnos y estar en forma para ese partido. A descansar. Muchas gracias. Julio González, el defensor, y como bien le recordaba el colega Freddy Irala, tuvo una acción clave, una muy buena jugada de Wilfrido Báez, que se fue de 1-2-3, después le terminó bloqueando, así como también Falcón en la última parte cuando Ameliano tuvo esa gran chance. Y si hablamos de Falcón, se va acercando igualmente para hablar con los colegas de Tigo Sport. Vamos a escuchar a continuación al portero de Recoleta y en segundos ya nos vamos a cancha de Libertad. Falcón. De sabor amargo, sí, queríamos los 3 puntos. Obvio que siempre se valora y se suma la idea de sumar, pero teníamos la idea de sumar de a 3 y más que empezamos ganando y faltaba poco. Yo creo que nos faltó liquidar cuando tuvimos y nada, no supimos aguantarlo, pero nada, después a lo último creo que ellos también tuvieron chance para ganarlo, así que creo que fue un poco justo ahí al final, pero nada, nos vamos con ese amor amargo que a lo último nos empatan. Háblame del golpe de la nariz. Fue una tajada ahí que creo que mi compañero no le puede pegar de lleno a la pelota y
me pegan el cuerpo a mí. Cuando yo voy a tirarme hacia el balón siento que me pegan una patada en la nariz. Pero nada, bien fue el golpe nomás, así que nada, sé que fue una jugada de partido, no fue de mala intención, así que nada, estamos bien por suerte. Sos la figura Ahí del juego, está entonces. lo principal de Gonzalo Falcón, gracias a la gente de Tigo Sport, porque ya están listos los compañeros. Promete un partido más que atractivo. Está el líder a continuación, el Gumarelo, jugando ante el Sportivo Luqueño. Hoy con Pablito en la asesoría técnica, con Jorge Gazán en los relatos. Seguro vendrán goles y emociones a continuación con Diego Iván, con todos los compañeros que ya están listos en la huerta. Diego Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros, también para Jorge Casal. Sí, ya estamos acá nosotros, junto a Ricardo F., junto a Damián en la parte técnica, para un partido interesante desde todo punto de vista. Juega el puntero e invicto del torneo, como lo es Libertad, y por primera vez estoy observando, de hecho la primera vez que vengo a la huerta, aquí a Tuyucuá, y es un estadio precioso, muy coqueto, la doble bandeja. Le decía a Ricardo cuando veníamos, porque vinimos también en una plataforma, y qué lindo para el fútbol paraguayo tener un estadio de estas condiciones. No solamente el de Cerro Porteño, el propio Defensor del Chaco, que es un histórico, el Defensores. Olimpia dentro de 2 años va a tener también un estadio muy moderno. El Sportivo Luqueño en la misma situación, Guaraní ni hablar, el equipo legendario, pero realmente, repito, la primera vez que vengo a este escenario deportivo y es precioso, doble bandeja, que estamos viendo los hinchas de Luqueño ubicándose en ese sector visitante, la doble bandeja para el equipo Gumarelo, para el hincha liberteño, sector preferencial, los palcos, la cabina realmente es muy coqueta y el aire en perfectas condiciones, sector del Plateas, y ni hablar el campo de juego, que realmente es precioso, y esto le hace muy bien, repito, es una manera muy humilde lo que digo, una manera particular de opinar sobre esto, muy bonito realmente le hace esto al fútbol, independientemente de lo que se diga del fútbol, que ya se sabe lo que es, pero si miramos el marco, los escenarios deportivos, realmente fantástico. Y enhorabuena para Libertad, aquí justamente en la huerta, en Tuyucuá. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches, Ricardo F. Buenas noches, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia. Sí, este estadio realmente está muy lindo, bastante moderno, con una capacidad para que Libertad pueda oficiar de local aquí en su estadio, en Copa Libertadores de América, en Copa Sudamericana. Algo que ya le venía haciendo falta hace mucho. La lumínica realmente muy, pero muy buena. Y por supuesto que le falta un poquito más de color en gradas. Ahí la gente del Sportivo Luqueño, que tiene toda una parte de graderías, arriba, abajo. ¿Cuántas personas? 1000 y algo de personas pueden ingresar aquí en este sector. Y por supuesto esperando la recuperación del Sportivo Luqueño, pero Libertad viene bien en el campeonato. Es el único equipo invicto y por eso uno piensa que es el candidato a quedarse nuevamente con este partido, con los 3 puntos y seguir rumbo a lo que los últimos años viene siendo casi común, que Libertad gane uno de los 2 títulos del campeonato del año, el Apertura o el Clausura, y que pase directamente a fase de grupo de Copa Libertadores de América. Sí, señor, y aparte de eso, Ricardo, la venta que tuvo Libertad hace horas, bueno, de hecho, lo de Rubén Lescano a Fluminense, el 50% del pase, $5 millones, que entra justamente a esta entidad